Pues, buenos días, buenas tardes. Aquí tenemos ahora eh, el último tema, la última unidad de química. Aquí vamos a ver macromoléculas. Ya aquí estamos viendo la química en la composición de la vida o la estructura molecular de la vida, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Las macromoléculas son naturales o sintéticas, ¿sale? Las naturales se refieren a todo lo que es la parte de la vida, la parte que no está hecha artificialmente, sino que está hecha por naturaleza, como son las proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, ¿sí? En las proteínas que tenemos estructura y función, vamos a ver su estructura y su función, lípidos, saponificable, no saponificable, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso de saponificación. Carbohidratos son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y ácidos nucleicos, ADN y ARN. Hago mención que también van a verlo en biología, por lo que también es necesario que lo aprendan, tanto carbohidratos como lípidos, ajá, y las proteínas, ¿sí? Porque estas se usan mucho en biología. Ahora, las sintéticas o hechas por el hombre. Son polímeros de adición o polímeros condensados, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? A la síntesis de productos principalmente derivados del petróleo, quizá como el plástico, gasolinas, etcétera. Vamos a iniciar. Macromoléculas o polímeros monómeros. Las macromoléculas son moléculas cuya masa molecular es mayor a 10.000 UMAS, ¿sí? Las UMAS son unidad de masa atómica. Generalmente se pueden describir como la repetición de uno o pocas unidades simples o monómero. Mono de uno o único y mero parte. Así es. Por eso se llaman monómeros. ¿Sale? Ahora, ¿en qué consisten los polímeros? Pues poli, muchas. Mero, partes. Entonces, muchas partes. Esa es la diferencia entre un monómero y un polímero. Las macromoléculas compuestas de cadena larga formadas por la repetición de una molécula sencilla que recibe el nombre de monómero. Entonces, las macromoléculas son sujetas y hechas por monómeros para formar polímeros, ¿sale? O viceversa. También, ahorita vamos a ver. Bueno, en biología lo van a entender como anabolismo, catabolismo, ¿sí? Y eso es el metabolismo, ¿sale? En el caso de química no vamos a ver mucho toda esa parte de metabolismo y catabolismo porque esa no es la función de química, sino esa es la función de biología unida a la química, ¿vale? Aquí no vamos a ver ciclo de Krebs, glucólisis o glucogenogénesis, nada de eso porque eso es derivado de la biología, ¿vale? Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de monómeros y polímeros. A continuación tenemos ejemplos de diferentes representaciones de macromoléculas, ¿sí? Tenemos el ADN, que es una estructura de monómeros, que serían la adenina, ¿sí? La adenina, la itosina, la guasina, el uracilo, guanina, timina, citosina, etcétera. Entonces, todos estos monómeros, al conjuntarse, forman estructuras más grandes, que sería el ADN o el ARN. La diferencia entre el ARN y el ADN es que es una sola cadena y en el ADN son dos cadenas. Y en vez de tener timina en el ADN, en el ARN tenemos uracilo. ¿Sale? Esa es la principal importancia. Tenemos aquí una fórmula condensada que dice que de carbonos hay 575 por cadena de ADN. Hidrógenos son 98.951 hidrógenos. De oxígenos tenemos 193 y nitrógenos 11, azufres 125.546 azufres. Esa es la representación condensada de la estructura del ADN o del ARN. Ahora, por monómeros entendemos como esas particulares moléculas que al conjuntarse con otras más moléculas van a formar los polímeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro monómero, ¿sí? Metil 1,3-butadieno, ¿sí?
Al conjuntarse con más monómeros se forma unos polímeros. Entonces, esa es la función de un monómero y un polímero. Y así funciona. Y al fusionarse entre varias monómeros y polímeros, se están haciendo estructuras macromoleculares. Ahora, la clasificación de las macromoléculas según su naturaleza. Las macromoléculas son naturales, sintéticas, ¿sí? Ya las vimos. Y por naturales tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, pues, aquí nos pone un ejemplo que es la miel, ¿sí? Lípidos, manteca, proteínas, huevo, ácidos nucleicos, ADN. Los polímeros de adición, por ejemplo, una bolsa de plástico y polímeros de condensación. Entonces, hasta aquí serían principalmente las macromoléculas sintéticas y no sintéticas. Ahora, macromoléculas naturales también hay, se dividen todavía en no nitrogenadas y en nitrogenadas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que contienen moléculas de nitrógeno, ¿sí? Entonces, las no nitrogenadas no contienen ese nitrógeno, como pueden ser los carbohidratos y los lípidos. Pero las nitrogenadas son proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, las macromoléculas también se pueden dividir por no nitrogenadas y nitrogenadas, ¿sí? Recordemos también que en biología van a ver las moléculas más importantes de la vida, de la estructura de la vida, que es CHOMPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Entre otras más forman la vida, pero esas son las importantes para la vida estructural, ¿sí? La estructura de la vida. Ahora vamos a ver los carbohidratos. Es casi seguro que han escuchado sobre los carbohidratos porque han comido un dulce, miel, este, arroz. El arroz también tiene almidón, que es también un carbohidrato. Entonces las frutas son muy ricas en fructosa, ¿sí? Que es también un carbohidrato. Entonces los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como azúcares, sacáridos, hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, si les preguntaran en el examen qué es un carbohidrato, pues está los azúcares, sacáridos, hidratos de carbono o glúcidos, también se les conoce como carbohidratos, ¿vale? Esos son los distintos nombres que usa el carbohidrato. Entonces, los hidratos de carbono, ¿sí? Son moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, también llamados glúcidos o hidratos de carbono. Entonces, los glúcidos también se presentan mucho en la energía de los seres vivos, ¿sí? Es la principal fuente de energía para los seres vivos. Todo ser vivo tiene esta fuente como energía, como si fuera la luz eléctrica para un aparato. Esto sería para nosotros esa fuente de energía. Entonces los carbohidratos son simples o complejos. Por simples tenemos a los monosacáridos y luego por y los más complejos, los polisacáridos. Los simples monosacáridos o disacáridos, su prefijo lo está diciendo. Mono es uno, di o bi es dos. Entonces está contenido por un solo sacárido o un glúcido. Y en el caso de los disacáridos tenemos compuestos por dos hidratos de carbono o dos glúcidos, ¿no? Los polisacáridos pues son azúcares que tienen más estructuras de carbohidratos o hidratos de carbono. La mayor parte de los carbohidratos se encuentran en las plantas, ajá, en las frutas, y son llamadas como glucosa, ajá. Y principalmente están compuestas por algo que ya a lo mejor también lo van a ver en biología, que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis nos ayuda a la producción de esos carbohidratos. Entonces, la fotosíntesis lo que toma es un gas de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, y con agua lo mezcla o lo produce con energía luminosa o solar para producir los glúcidos más el oxígeno, ¿sí? Esa es la estructura
principal para la fuente de producción de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, podemos concluir que la reacción anterior de los carbohidratos son sintetizados por los vegetales durante la fotosíntesis. Los carbohidratos realizan funciones vitales en los organismos vivos que, como ya mencionamos, también forman la estructura esquelética de las plantas, insectos, crustáceos, estructuras y exteriores de microorganismos, etcétera. Entonces, los carbohidratos no solo es una fuente de energía, sino también es una estructura, ¿sí? O sea, la madera que ustedes usan es un carbohidrato, es celulosa. En las hojas de papel es un carbohidrato, es una celulosa. Eh, entonces son estructuras también para las plantas, para los seres vivos. Sus moléculas contienen varios grupos hidroxilo, OH, y un grupo funcional aldehído o ceto, ¿sí? Esto ya lo vimos en química orgánica, en la unidad pasada, que cuáles son los grupos aldehídos y cetos, y se les denomina químicamente como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Estos grupos cetos o aldehídos lo que hacen es tener una diferente estructura molecular en los carbohidratos. Recuerden que el prefijo poli significa muchos. Entonces los polisacáridos o serían muchos carbohidratos. Ajá. Los monosacáridos o un solo sacárido o un solo glúcido son azúcares más simples, están formados por una sola molécula y generalmente son responsables del sabor dulce de las frutas, ¿sale? Son solubles en agua, todo carbohidrato tiene esa composición polar, cuerpos solubles, ajá. Son absorbidos con rapidez, son responsables de la producción energética y su absorción induce la síntesis de las hormonas como la insulina. Entonces la hormona insulina, muy prontamente la vamos a ver, también induce en los cuerpos de los seres humanos esa cantidad de carbohidratos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Regula la concentración de la glucosa dentro de la sangre. Ajá, cuando su concentración es baja, se estimula el apetito y cuando su concentración es muy alta, no ya está saciada la concentración de energía. Entonces, también la producción de tanto carbohidrato forma depósitos de grasa, ¿sí? Eso ya lo van a ver estructuralmente en biología de cómo se hace el metabolismo para el procesamiento de un carbohidrato a una grasa. Pero lo importante aquí en química es lo que tenemos que decir que un carbohidrato forma la grasa, ¿sí? Es precursor de moléculas de grasa. Como podrás observar, a pesar de que los monosacáridos son deliciosos, el abuso y el consumo de algunos de ellos puede conducirlos a la acumulación de grasas e inclusive son factores de propensión a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Por eso se recomienda que el consumo sea moderado y no se exceda uno de los carbohidratos. Ahora, los monosacáridos son moléculas sencillas que responden a la fórmula general: carbono, hidrógeno 2, oxígeno, todo esto encerrado en un paréntesis con una N, que una N me simboliza la cantidad que yo puedo poner para formar un carbohidrato, ¿sí? Entonces, esta fórmula CH2O significa que estás hidratando un carbono, si te das cuenta. Ajá, o sea, tienes agua y un carbono. Esa es la fórmula principal de un carbohidrato, ¿no? Todo esto con subíndice N para formar la estructura monosacárida de 3, 4, 5, 6 o hasta 7 átomos de carbono en solo una molécula de carbohidratos. Químicamente son polialcoholes, ¿no? Es decir, cadenas de carbono con un grupo OH, cada carbono en los que el carbono forma un grupo aldehído o un grupo cetona. Se clasifican atendiendo el grupo funcional, aldehído o cetona, en aldosas con grupos aldehídos y cetosas con grupos cetónicos. Ajá. Entonces, los grupos aldehídos y cetonas son muy importantes para la estructura y la diferencia entre carbohidratos. Ajá. No son lo mismo. Ajá. Todos, aunque puedan tener una misma fórmula condensada, no tienen la misma estructura,
¿sale? Y no tampoco, y también significan diferente situación en cada uno de los carbohidratos, por eso son muy ricos en diferenciarse. Algunos monosacáridos presentan isómeros y a pesar de que se representan con cadenas lineales, su estructura es cíclica. Miren, algunos carbohidratos sí tienen esa forma molecular lineal, ajá, o estructural, de horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que no están formados cíclicamente. Ya vimos las ciclaciones, o se puede decir así, o la formación de ciclos en química orgánica, cuando vemos las fórmulas pentagonales, fórmulas triangulares, fórmulas de cuadrados. Eso en la química es muy importante porque sabemos cómo va a actuar la molécula dentro de la sangre, dentro de una célula, así. Entonces, eso es importante para saber de qué estamos hablando. Y puede ser que la misma molécula, como por ejemplo glucosa, esté en forma horizontal y o vertical. La forma horizontal me refiero a la ciclada, ¿no? A la que estamos viendo aquí en pantalla. Y la vertical la estamos viendo que no está cíclica, ¿no? No se está formando ciclación. Entonces los átomos y los electrones se están juntando unos con otros y compartiendo esos electrones y por eso andan jugando, ¿no? Y variando en esa ciclación, principalmente por la cantidad energética que tienen los átomos. Entonces, al encerrarse, ¿sí? Al cerrarse la ciclación, está formando una molécula diferente a la horizontal que estamos viendo hacia la izquierda, del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, la representación de la glucosa como cadena abierta o como anillo puede ejercer la misma situación, o sea, puede estar formando la misma molécula. Es la misma molécula, pero diferente perspectiva geométrica, si lo quieren ver así, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos puede venir en el examen? Miren, ahora sí que eso es al azar, no se sabe, ¿no? Pero sí tienen que aprendérsela, tienen que aprenderse a fuerzas esta estructura cíclica de la glucosa o la horizontal, ¿no? Cualquiera de las dos puede venir y decirles cuál es la fórmula de la glucosa. Entonces, esto es un juego al azar, no les puedo decir qué va a venir en el examen porque ni siquiera yo lo sé, pero sí sé que esa parte sí puede venir, ¿no? O sea, esa parte sí es importante. Entonces, tenemos un cuadro donde tenemos la clasificación de los monosacáridos. Los números atómicos 3, 4 y 5, ¿sí? Se llaman triosas, tetrosas o pentosas. Entonces, cuando hablamos de osas, triosas, pentosas, treosas, pentosas, osas con el sufijo osas, estamos hablando que no es que sea un animal, sino que es un carbohidrato, ajá, osas. Entonces, ya nada más le ponemos tri o tetra o penta cuando sabemos que es que tiene 3, 4 o 5 carbohidratos, átomos de carbono. Ajá. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre D y L? Si están dando cuenta, bueno, está diciendo que es un isómero. Aquí ya lo vimos, la isomería. Hubo un tema de isomería en la unidad pasada de química orgánica. Y el isómero es como ver un espejo, ¿sí? O sea, estás viendo la misma molécula, tiene la misma estructura, pero diferente ciclación o forma, ¿no? O sea, diferente sentido, ¿no? Digámoslo así, o está a la derecha o está a la izquierda. Y si ustedes son observadores, el OH es el que me está distinguiendo si está a la izquierda o está a la derecha, ¿sale? Entonces, la isomería aquí es muy importante también en carbohidratos, porque los carbohidratos que están en diferente sentido, no pueden ser sintetizados por el estómago humano, pero sí pueden ser, por ejemplo, sintetizados por el estómago vacuno. Ajá. Por eso es que algunos animales pueden absorber más rápidamente carbohidratos como de las plantas directamente, a comparación de nosotros que necesitamos, por ejemplo, fuentes como las frutas que sí podemos absorber ese carbohidrato. Por eso también están diciendo algunos que son, no que sean alérgicos a la lactosa, pero que no pueden sintetizar esa lactosa. Entonces, por eso es que la leche se llama deslactosada, por este tipo de isomería de las moléculas. Entonces,
Las hexosas tienen que ver con 6, las septosas tienen que ver con 7 carbonos, ¿sale? Y también se presentan levo o dextrogiro, o sea, derecha o izquierda, ¿sí? La L significa izquierda, ¿eh? Cuando ustedes vean una L ahí en la estructura, quiere decir levogiro, levo, que es izquierda. Bueno, ahora los monosacáridos. Los monosacáridos también son muy importantes porque pues están en fuentes nutrimentales, ¿no? Para los seres humanos, por ejemplo, o los animales. Encontramos las pentosas, ribosa y dexorribosa. Hexosas tenemos la glucosa y la galactosa y la fructosa, ¿sí? Y aquí encuentran la fórmula molecular de cada una. ¿Y para qué me sirve? Por ejemplo, la pentosas, como la ribosa o la dexosirribosa, me está diciendo que es precursor del ARN y el ADN, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el ARN, por eso se llama ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Sale de ahí viene, porque estás unido a un carbohidrato. ¿Sí? El ADN viene unido a un carbohidrato. Entonces las hexosas son muy importantes porque la glucosa, la galactosa y la fructosa son energéticos y saborizantes en algunos casos para la vida del ser humano. La glucosa, aquí tenemos el claro ejemplo de cómo está estructurada la glucosa. Pues es abundante principalmente aquí en el ser humano, en la sangre del humano. Se consigue a través de frutas y verduras principalmente. Ajá. Apréndanse la fórmula, es importante. Si quieren, pausela o buscan en internet todas las tablas de los de las de los grupos de los carbohidratos, porque esto sí puede venir en el examen. Los pueden decir, a ver, dígame cuál es la fórmula funcional de tal carbohidrato. Entonces eso es importante, principalmente de la ribosa y de la glucosa. Tenemos la galactosa, que se encuentra principalmente en la leche, ¿sí? Este azúcar parece similar a la glucosa, pero sin embargo tenemos aquí un grupo aldehído y tenemos los giros del OH en otro sentido, ¿sí? Entonces por eso no es lo mismo que la glucosa, aunque se parezcan igual, no lo son, ¿sí? La galactosa es menos dulce que la glucosa, se sintetiza en glándulas mamarias para formar parte de la lactosa de la leche. Entonces, por eso también viene derivado los mamíferos. Mamíferos porque tenemos glándulas mamarias y estas glándulas mamarias producen leche para el recién nacido, ajá, y el sustento de la cría o del cachorro. Entonces, aquí la glucosa es la galactosa para formar esa energía necesaria y vital, ajá. Y aquí tenemos también en la parte de que tenemos la molécula estructural de la galactosa, tenemos el dextro y levo giro del de la galactosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un isómero, que son iguales, pero son un espejo, ¿vale? O sea, como que estás viendo un espejo, como cuando te ves al espejo y ahora ves el mundo al revés. Ajá. Entonces, por ahí decía una canción, vengan a ver ¿qué? ¿Qué? Vengan a ver el juez, el mundo de al revés, algo así, ¿no? Entonces tengan presente esa canción porque así les puede ayudar. Es un recordatorio, ¿no? No es que quiera cantar yo, ¿no? Pero es más o menos como un tip para que puedan ustedes estudiar y recordar que hay isomería. Entonces la fructosa, también llamada azúcar de frutas o lebulosa, ¿sí? La fructosa, pues es por ende, pues se entiende, ¿no? Que viene de las frutas. Entonces, es un carbohidrato que también se parece a la glucosa. Aquí nos las presentan en un ciclación, ¿sí? Se encuentra en la miel, en los jugos de frutas, se ingiere en la glucosa de sangre, fructosa se metaboliza fácilmente en el hígado para convertirse en glucosa. Entonces, ustedes van a ver en biología, ¿sí? En biología van a ver algo que se llama enzimas. Esas que también aquí las vamos a ver. Esas enzimas hacen que pueda uno transformar de nuestro cuerpo humano esa fructosa a glucosa. O sea, de pasar de fructosa a pasar a glucosa como esto, ¿no? Entonces,
Es muy importante también que aprendan para qué funcionan las enzimas. Las enzimas nos ayudan también como un transformer, ¿no? O sea, vas girando la molécula, la enzima va girando la molécula para hacerla a modo glucosa, ¿no? Disacáridos. Los disacáridos son carbohidratos que resultan en la unión de dos moléculas mediante un enlace llamado glucosídico. Entonces, un enlace glucosídico es esa formación entre carbono, carbono y un oxígeno, ¿sí? Este es el enlace glucosídico. Estamos ya hablando ya de disacáridos, porque estamos hablando de dos carbohidratos unidos. Y el enlace glucosídico me ayuda a unir esos dos carbonos, dos moléculas de carbohidratos, ¿sale? Puede unirse una glucosa, glucosa, una galactosa, galactosa, glucosa, galactosa, que es la lactosa. Ajá, o sea, son ya uniones, ¿sí? De dos carbohidratos. El enlace glucosídico se forma entre carbono, que tiene grupo aldehído, o cetona de una molécula con alguno de los grupos OH de otra molécula, observando en el siguiente esquema. Entonces, era un grupo aldehído y otro era ceto. Entonces, al unirse, se separan y forman este enlace glucosídico. Los disacáridos son azúcares que consumes cuando comes pasteles, dulces, bebidas endulzadas con azúcares de mesa, etcétera. Entonces tenemos algunos unos ejemplos que son la sacarosa, la lactosa y la maltosa, que se encuentran muy importantes en las frutas, en la leche, ajá, en la cebada o en la cerveza. Entonces esas enzimas permiten mucho encontrarse para poder formar esa estructura glucosídica. Ahora también, hasta también por eso ayudan las enzimas, ¿no? No nada más para cambiar de fructosa a glucosa, sino también para cambiar un enlace glucosídico. Para eso nos ayudan las enzimas. Y más adelante vamos a ver qué son las enzimas. La sacarosa está formada por la unión de dos monosacáridos, glucosa y fructosa, de manera natural. Se encuentran en abundancia en la caña de azúcar y en la remolacha. ¿Sí? Entonces se encuentran en las frutas. ¿Es importante que se aprendan esta figura? Sí, sí es importante muchísimo. Hagan planas si no pueden aprendérsela de luego, luego. ¿Por qué? Porque esta figura puede venir también en el examen y decirles cuál es la estructura de la sacarosa o la lactosa, ¿no? También llamada azúcar de leche, la lactosa está formada por una unidad galactosa y otra glucosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche y los productos lácteos. Entonces es una unión de galactosa y glucosa. Ajá, ya cíclicas, ¿no? Ahí este, esta ciclación también es importante que investiguen cómo se llama, ¿no? Tienen diferente nombre. Entonces, hasta la maltosa es un disacárido que se obtiene a partir de hidrólisis de almidón, es decir, hidrolizarse la maltosa de la cebada y otros granos con enzimas de levaduras que se producen glucosa. O sea, esta fermentación produce etanol y dióxido de carbono, la cerveza, ¿no? La cebada ayuda a la producción de la cerveza, ¿sí? Y ese es otro ejemplo de disacárido. Ahora, los polisacáridos, ¿cuáles son? ¿Sí? Los polisacáridos, como ya vimos, son muchos, ¿no? Poli es mucho. Son carbohidratos formados por la unión de o miles de monosacáridos a través de enlaces glucosídicos. Debido a ello, su masa molecular puede alcanzar valores mayores a 1 millón de UMAS. Los polisacáridos nos ayudan a la estructura, sí, principalmente de las plantas. Entonces, los polisacáridos tienen como una función almacenamiento de energía en los seres vivos. Sus propiedades son presentar peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles a formas de dispersión coloidales, no poseen poder reductor, son más relevantes almidón en arroz, por ejemplo, celulosa de papel, glucógeno de músculos. Son estructurales también, o sea, también aparte de que nos ayudan a la parte de almacenamiento de energía, también son estructurales, como los músculos, como el hígado, son estructuras orgánicas, son órganos que están compuestos de puro carbohidrato almacenado. O la madera, como les comenté, la madera es una estructura
de carbohidratos unidos entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, el almidón. Es un polisacárido insoluble en el agua fría, en ocasiones se hidrata en agua caliente y da lugar a suspensiones de baja viscosidad que se emplean como pegamentos caseros. El almidón está formado por cadenas de glucosa que, de acuerdo con la estructura que adquiere por ordenamiento de las moléculas, se clasifica en amilosa y amilopectina, que en los dos tipos de almidón que existen, el almidón se encuentra en el arroz, las papas, los granos y los cereales. Entonces el almidón es otro carbohidrato, pero es un polisacárido, o sea, muchos sacáridos están unidos en él. Hay dos tipos de almidón, en donde las encontramos en las papas, en los granos, en los cereales y en el arroz, ¿sí? El glucógeno. El glucógeno es un almidón animal, es decir, un polímero glúcido ramificado de glucosa, pero más compuesto que el almidón, más compacto que el almidón. Entonces aquí tenemos acá el glucógeno, cómo son estructuras ramificadas en un círculo, que eso es lo que ya está componiendo las estructuras celulares del hígado, por ejemplo, como una fuente de almacenamiento. El glucógeno nos ayuda cuando tenemos anemia y ya no tenemos nada que como fuente de energía. Por ejemplo, cuando está uno perdido en un desierto y lleva 20, 30 días sin poder comer, los hidratos de carbono para la energía son tomadas de esto, del glucógeno. Entonces, de esta forma puede el ser humano sobrevivir, ajá, a través de este almacenamiento que tuvo de glucógeno. El glucógeno es una forma que tiene el cuerpo de acumular energía. Se puede decir que el glucógeno es el supercombustible a la gasolina del organismo humano. Y aparte una fuente, ahí le pondría una fuente de reserva cuando tengas un problema como anemia o inanición, etcétera. Cosas así, enfermedades que tienen que ver con la nutrición por no comer carbohidratos. Entonces es una buena fuente de almacenamiento, ¿no? El glucógeno es esa última etapa, ¿no? La celulosa es el principal material estructural de las células en plantas. Ajá. Se forma a partir de unión de moléculas de beta glucosa a través de enlaces beta 1,4 glucosídico. Miren, los enlaces beta quiere decir, hay enlaces alfa y hay enlaces beta. Para que ustedes me entiendan, los enlaces alfa son los que pueden comer los seres humanos y lo digieren perfectamente, ¿no? Así como entra, sale. Pero más bien, los betas son así como entran, sale porque no se digieren. Los alfa, al entrar, están metabolizándose y se convierten en energía, están haciéndose mejor energía, ¿no? Más combustión. Pero en el caso de los beta, no, ¿no? Por eso es que algunos animales pueden tener, tanto alfa como beta pueden digerir, pero los seres humanos, por ejemplo, no podemos digerir los enlaces beta. Eso es lo importante que ustedes puedan aprender aquí. Entonces, lo que hace que sea insoluble en agua, ajá. O sea, no sean solubles porque no son polares los enlaces beta. Tienen una estructura lineal o fibrosa en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de la celulosa, de cómo se está estructurando la celulosa. Es importante que se la aprendan, principalmente sí, ¿no? Cómo se va formando una cadena con otra cadena y otra cadena y así, para que precisamente sepan que es un polisacárido. Y aquí le dejaríamos, hasta aquí sería el tema de carbohidratos. Espero que les haya gustado. Estudien mucho, busquen más información. Esto sí es necesario que busquen tablas, que busquen más información sobre los carbohidratos porque es un mundo grandísimo. Esto nada más es sintético para que ustedes pues tengan más o menos la idea de lo que se está tratando el tema, de los monosacáridos, ajá, de los disacáridos, estructuras moleculares, ¿sí? Y cuáles sus funciones, en dónde los encontramos, ajá. Pero principalmente si ustedes buscan más, principalmente los que también van para medicina, química y biología, etcétera, todo ese tipo de ciencias biológicas,
Sí es necesario, es a fuerzas que ustedes sepan tablas de todos los posibles, carbohidratos, como esta tabla de acá, porque son muchísimos, muchos, carbohidratos, ¿sale? O sea, son muchos. Hay triosas, tetrosas, pentosas, muchos son digeribles, no digeribles. Ajá, entonces hasta aquí le dejaría. Lo más importante es esto que pueda venir en el examen para admisión, sí, claro, pero pues también es importante que ustedes investiguen, porque yo no creo que pueda haber todo en uno, ¿no? O sea, no sabemos que pueda haber del tema de carbohidratos en el examen. Saludos, que tengan mucho éxito, estudian mucho. Saludos.